Dicho esto y dada la bienvenida no solamente a los alumnos del máster, sino también al resto de personas que hoy nos acompañáis en esta conferencia inaugural de la 7ª edición del Máster de Mindfulness en Organizaciones Conscientes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Gracias a todos los que habéis venido, profesores, alumnos, exalumnos y personas que os interesa el tema. Pues os presento a Paloma, a la doctora Paloma Fuentes. Algunos ya la conocéis. Ella es médico y os quiero contar algo que, yo hace ya mucho tiempo, concretamente 3 años, no es tampoco mucho tiempo, solo 3 años, decidí instalarme en la felicidad después de haber pasado circunstancias complicadas en mi vida. Dije, vale, venga, va, ya está, hasta aquí llegó y sea como sea lo que me depare la vida, voy a instalarme en la felicidad. Y así, dicho y hecho, pues pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, ya está, ya he pasado los 3 años. Así que voy para el cuarto. Increíble. Vale, entonces, pues en ese proceso me dediqué a buscar cosas más científicas y encontré pues a la doctora Paloma Fuentes porque ella pues ya estaba trabajando como experta en neurofelicidad y también en la parte de neurociencia. Ella es experta en todo esto y así que cuando yo explicaba esto, que para mí era algo que no solamente era conceptual, sino también experiencial, pues en mis transparencias, en mi PowerPoint, aparecía ella. Ella esto no lo sabe. Entonces en mi PowerPoint aparecía ella, aparecían sus frases cuando ella estaba trabajando en MAO y como directora de felicidad. Y a mí esto me sorprendió tanto como en una empresa puede ser que exista un departamento que se dedique a fomentar el bienestar de las personas que trabajan. Así que esto me impactó, no solamente la citaba en mis transparencias, sino que tuve interés en conocerla y contacté con ella y de esto pues hace ya como 3 años. Así que bueno, ha ido pasando hasta que le pedí pues que por favor hiciera la conferencia del máster y me dijo, Cristina, es que no puedo, es que estoy escribiendo mis libros. Y yo, bueno, Paloma, otra ocasión habrá. Pero este año, aunque quizás las circunstancias en su entorno no eran las más favorables, yo le volví a pedir. Y entonces ella me dijo, este año sí, Cristina. Así que para mí es muy grande, muy emocionante que hoy la doctora Paloma Fuentes esté con nosotros y nos hable de medicina consciente. Voy a silenciar el micro. Os pido, por favor, que todos silenciéis vuestro micro, que toméis apuntes, porque lo que va a pasar ahora va a pasar rápido, va a durar poco, pero cada palabra que ella va a decir y cada reflexión y cada cosa, seguro que es enriquecedor en el momento en que cada uno de vosotros estéis. Así que os pido, aunque ella no lo oiga, porque os pido que tenéis el micro cerrado, pero que le demos un gran aplauso. Muchas gracias, jo, qué bonito. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Qué placer estar aquí. De verdad que es un auténtico honor inaugurar este máster que va a cambiar vuestra vida, no tengo ninguna duda, ¿vale? Va a cambiar vuestra vida profesional, vuestra vida personal a todos los niveles y que sin duda será un antes y un después, ya lo veréis. O sea, no sé si vamos a tener oportunidad de hablar cuando acabéis el máster, pero si hablásemos, estoy convencida de que todos y cada uno de vosotros y vosotras me lo confirmaríais, porque es así. Bueno, yo he hecho una presentación muy especial llena de cosas en las que, a ver, vamos a pasar, porque tenemos un ratito, vamos a pasar un poquito de puntillas, pero sí que me gustaría que profundizarais en las cosas que yo os voy a contar, ¿vale? Vamos a empezar a compartir. Luego tenemos un ratito de preguntas, ¿verdad, Cristina? O sea, vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas cuando acabe la presentación, así que guardaros las preguntas si os parece y luego comentamos. Bueno, vamos a compartir, a ver si se me da, porque esto a veces no se me da del todo bien. Lo veis todos, ¿verdad que sí? Vale, fenomenal.
Bueno, la presentación se llama La medicina de la conciencia porque tiene que ver con las dos cosas que vamos a ver, evidentemente, que es salud y, y conciencia. Vale, y entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Veis? Ya empezamos. ¿Cómo pasó esto? A ver, ¿cómo se pasa esto? Ah, vale. Mirad, esto es una fuente hidrotermal, ¿vale? Y entonces os lo he traído, es una imagen maravillosa de buceo, porque todo empieza aquí. Hablando de conciencia, todo empieza aquí. Empiezan las fuentes hidrotermales, que es donde la ciencia ha situado el origen de la vida. Y esto es una protocélula. Una protocélula es una célula primigenia, ¿vale? Y me gustaría empezar con esas reflexiones porque hace no mucho tiempo, aproximadamente 2 años, un equipo capitaneado por el doctor Parvis eh, lo que hizo fue reproducir las mismas condiciones físicas de las fuentes geotermales para ver cómo era posible que las células pudieran generar vida, es decir, que cómo se generaban esas células. Entonces, ellos lo que han conseguido es experimentar con esas mismas condiciones físicas y ver cómo con parte de los minerales que se generan en esas fuentes geotermales, fundamentalmente con el hierro, somos capaces o la naturaleza es capaz de crear ácidos grasos de 18 átomos de carbono, que es el componente fundamental, y aquí viene lo importante, el componente fundamental de la membrana celular. ¿Por qué esto es importante? Porque fijaros, para que haya vida, tiene que haber una membrana celular. ¿Y qué hace la membrana celular? Esto es biología pura. La membrana celular aísla, individualiza un ser vivo de todo lo que hay en el exterior. ¿Por qué os cuento esto? Porque realmente lo que hemos hecho es generar con el paso del tiempo, con el paso de pues millones de años, 30 millones de años, 3 millones de años aproximadamente, hemos ido generando seres cada vez más complicados. Cuando digo 3 millones de años, hablo exclusivamente de la especie Homo, ¿de acuerdo? Desde los primeros, nuestros antepasados más antiguos, hasta lo que somos, el Homo sapiens sapiens. Ahora ya no se llama solo Homo sapiens, se llama dos sapiens seguidos, Homo sapiens sapiens. Pues han transcurrido 3 millones de años en los que realmente todas esas serie de células se han ido haciendo cada vez más complejas, fundamentalmente ¿en qué? Fundamentalmente en el sistema nervioso, es decir, fundamentalmente en nuestros cráneos, en el contenido de nuestros cráneos. Si os dais cuenta, el estudio que os estoy poniendo, que es del British, lo que hace es ir exponiendo las diferencias entre los cráneos desde el primero, Australopithecus, desde los primeros Australopithecus hasta el Homo sapiens. Bueno, todo esto es ilustrativo. Ilustrativo porque el final es esto, es un cerebro. Es lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cráneo. Tenemos un cerebro absolutamente desarrollado, un cerebro complejo que es una estructura maravillosa, que es la que dirige absolutamente toda nuestra vida. Cualquier cosa que penséis, estar ahora mismo respirando, que nuestro corazón esté latiendo, moviéndonos, viendo, escuchando, todo procede de ahí. Evidentemente también procede del cuerpo, evidentemente hay una simbiosis perfecta entre el resto del cuerpo y nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Pero es importante que tengamos en cuenta que ahí, desde ahí, se dirige todo. Podríamos tener un cuerpo y lógicamente no tendríamos, solo con el cuerpo, no tendríamos sin sistema nervioso central, sin el centro de nuestra agudeza visual, de nuestra función visual, no veríamos. Y sin la parte, el área temporal, que es donde radican los centros de la audición, no escucharíamos. Es decir, hay una simbiosis perfecta, pero el mando está en nuestro cerebro. Con un solo objetivo, porque realmente si lo pensamos, el objetivo de nuestro cerebro, de esa enorme complejidad que ha ido adquiriendo a lo largo de millones de años, es uno solo, que es nuestra supervivencia, que no nos coma el tigre. Nuestro cerebro quiere que no nos coma el tigre.
Y no comernos el tigre significa literalmente que nos coma el tigre cuando hay un tigre, pero el tigre hoy día es muchísimas cosas. Es la cantidad de tiempo que le dedicamos al trabajo, es la prisa que tenemos absolutamente en todo, es una persona que tengamos por encima un jefe que no sea. Es decir, pensad lo que queráis. Las dificultades del día a día son ahora mismo nuestro tigre, con lo cual nuestro cerebro lo que busca es acostarnos por la noche en nuestra cama, sanos y salvos. En principio, es decir, toda esa evolución está hecho para eso. Nuestro cerebro tiene dos partes. Voy a hablar muy poquito de cerebro porque seguro que todo esto lo sabéis, pero me parece que es importante recordar que nuestro cerebro tiene dos partes. La parte física, que es el hardware, es decir, la parte que se toca. Si abriéramos el cráneo, lo que veríamos, esta parte de arriba maravillosa, rosita, llena de circunvoluciones, es el hardware, el cerebro propiamente dicho, y un software, la mente, que es este chip. Y yo lo he querido representar con este chip que está aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es nuestra mente que está formada, fijaros, por el 100% de energía. ¿Por qué pongo 99,99? Porque nuestro cuerpo humano, el resto de nuestro cuerpo, sabemos hoy día que está formado por 99,99% de energía. Parece mentira, ¿verdad? Porque realmente nosotros nos miramos y tenemos un cuerpo que tocamos, escuchamos, tenemos tacto, somos capaces de tener algo sólido, ¿vale? Que nuestro cuerpo parece sólido, pero sin embargo, hoy sabemos que esa solidez, si profundizamos, está formada por átomos, evidentemente, y esos átomos son 99,99% de energía. Este en la mente. La mente no es el 99,99. La mente es el 100% de energía. ¿De acuerdo? Esto es importante porque la conciencia es energía. La inconsciencia, la parte inconsciente de nuestro cerebro, es energía. Todo lo que sale, los productos de nuestra mente son exclusivamente energía. Y vamos a hablar, y esto seguro que conocéis esta figura, que es bueno, muy conocida, la figura del iceberg. Yo la he querido hacer un poquito más compleja, porque ese 100% de energía que es la mente, tiene una parte que es consciente, es decir, que son núcleos en los que nosotros somos capaces de darnos cuenta de la realidad, somos capaces de ver lo que sucede a nuestro alrededor, que es apenas un 5% de lo que utilizamos en nuestro día a día. Y la mayor parte de lo que utilizamos en nuestro día a día, la mayor parte sin saberlo, forma parte de esa otra mente que está sumergida, que sigue siendo energía como la mente consciente, pero está sumergida, que es el inconsciente. ¿Qué sucede? Que el inconsciente es el 95% de nuestro día a día. De las funciones de nuestra mente, el 95% proceden de ahí, de nuestra mente inconsciente. Bueno, yo creo que todo esto es conocido, pero me parecía que era importante recordarlo y por tanto pasamos a saber qué es la conciencia. Bueno, realmente, fijaros, soy médico. Entonces, lo más fácil es definir la conciencia como el nivel de vigilia que tenemos los seres humanos. De hecho, esto es la escala de Glasgow, que es lo que los médicos utilizamos para saber después de un accidente, un ictus, es decir, cuando alguien tiene un problema que afecta a nuestro sistema nervioso central, lo que hacemos es que le pasamos la escala de Glasgow para saber qué nivel de conciencia tiene esa persona, ¿de acuerdo? A partir de 3 4, o sea, hay una serie de numeraciones, a partir de 3 4 el nivel de conciencia empieza a ser viable. Menos de 3 es un nivel de conciencia muy bajo, es decir, no tiene conciencia. Eso desde el punto de vista meramente físico, lo que utilizamos los médicos y por a vuestra información que me parece interesante. En el siglo XVI, este señor que tiene, bueno, la pinta de poco saludable, ¿verdad? Pero que a mí me parece una persona absolutamente extraordinaria. Este señor era médico en el siglo XVI, se llamaba Paracelso.
Para hacer eso, aparte de crear toda la parte de homeopatía, hizo un descubrimiento que cambió por completo la evolución de la cirugía, porque evidentemente antes a las personas se las operaba con vigilia, es decir, se las operaba conscientes, ¿no? Pero él descubrió que a las gallinas, cuando respiraban vitriolo, que es el éter de hoy día, el vitriolo, uno de los componentes del vitriolo es el éter, descubrió que las gallinas cuando inspiraban involuntariamente, accidentalmente esa sustancia, perdían el conocimiento y dejaban de tener sensibilidad. Y entonces pensó que eso se podía llevar a los seres humanos y de esa manera descubrió los principios de la anestesia. ¿Por qué os cuento esto? Porque realmente otra de las formas de describir la conciencia tiene que ver con el sueño. Es decir, somos conscientes cuando estamos despiertos, tenemos conciencia cuando estamos despiertos e inconscientes, no conscientes cuando estamos dormidos. De hecho, la mayor parte de los estudios de conciencia que se han llevado a cabo, que empiezan normalmente en el siglo XVIII, empieza a haber ya estudios muy rudimentarios, pero evidentemente es en el siglo XX cuando empiezan ya más de forma más compleja, tienen que ver con el sueño. Se realizan en personas que están durmiendo o personas que están despiertas, ¿de acuerdo? Es decir, se utiliza esa diferencia sueño-vigilia para hacer esos estudios, para intentar averiguar dónde radica la conciencia, que ya os adelanto que no sabemos exactamente dónde. Y os he traído una cosa que a mí me parece apasionante, y es que esta misma dualidad sueño-vigilia la tuvieron en cuenta alguien que hace 20.000 años pintó esta pintura, hizo esta pintura. Esta pintura pertenece a una cueva que está en las Ardenas, en Francia, la cueva de Lascaux, pero no en la cueva de Lascaux, en una zona muy profunda de la zona de la cueva de Lascaux, se llama El Pozo, muy separada del resto de las pinturas maravillosas que descubrieron en los años 40 unos chavales que estaban paseando por allí, y es la primera representación humana que se conoce de la consciencia. Y os cuento qué significa esta pintura. Aquí se ve a un señor que está tumbado, ¿vale? Hay un bisonte que está herido, veis la flecha que está aquí atravesando el vientre del señor con las tripas que se están saliendo. Sabemos que está dormido por una circunstancia muy concreta y es que este señor está en erección. Eso es el pene del señor erecto. ¿Y por qué sabemos que está dormido? Porque una de las funciones fisiológicas que se mantienen durante el sueño, en concreto durante la fase REM del sueño, la fase más activa cerebralmente durante el sueño, es la función sexual en los hombres. Hay una función involuntaria y una erección involuntaria que se produce en la fase REM. Entonces tenemos a una persona que sabemos que está dormida, que probablemente está soñando que en el bisonte que ha matado durante el día, que ha cazado durante el día, y lo importante es este pajarito que está aquí. Dicen los arqueólogos, evidentemente no, lo dicen los arqueólogos, que lo que el señor que pintó esta figura quiso representar es que durante el sueño algo pasaba distinto. Y ese algo distinto que pasaba lo quiso representar de una forma diferente, con un pájaro. Es como si durante el sueño algo sale de nuestro cuerpo, algo sale de nuestro cerebro, ellos no sabían cerebro, algo sale de nuestro cuerpo que se sitúa fuera, pero que evidentemente nos deja sin ello durante el sueño. Este pájaro es la conciencia, ¿vale? Bien, entonces, bueno, me parece apasionante, lo digo porque hay muchos estudios sobre esta pintura, si queréis profundizar lo podéis hacer en internet, que vais a encontrar cosas apasionantes. Lo importante es que hace 20.000 años ya alguien se dio cuenta de que había dos tipos de estar, dos tipos de función, dormidos, despiertos, con conciencia o sin ella. Bien, Paloma, Paloma, dime, se te apagó la dime. cámara, ¿puede ser la cámara? Ah, pues no lo sé. ¿Sí? ¿Y ahora? Perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora se ¿Sí? te ve bien, sí, ¿Y se ve la presentación? totalmente. Vale, Vale. fenomenal. Bien, ahora solo tengo que saber cómo se pasa.
otra vez, porque no sé por qué esto se para. ¿Qué he hecho antes? Con A el, ver, ¿con el qué? Ahora, bien, desde el punto de vista neurológico, todavía no sabemos dónde radica la función conciencia, ¿de acuerdo? Ahora, fundamentalmente, lo que sabemos es que la conciencia aparece cuando la red neuronal por defecto deja de funcionar. Esto que estáis viendo es una resonancia magnética funcional en la que se está viendo dónde están los circuitos de la red neuronal por defecto. Y en red neuronal por defecto funcionamos en ese 95% del día que funcionamos en modo inconsciente, entra en marcha el modo inconsciente, es cuando está en marcha la red neuronal por defecto. Es decir, que en modo inconsciente el cerebro sigue funcionando. Nuestra mente sigue funcionando, pero de otra manera. ¿De acuerdo? Luego podríamos definir la conciencia con aquello que surge cuando deja de funcionar la red neuronal por defecto. A ver, hoy se cree la ciencia en los estudios más avanzados que tenemos, creemos que la conciencia es una función global, que hay redes córtico-subcorticales que entran en funcionamiento constantemente, pero que hay un núcleo que siendo una red global, es decir, no hay un solo núcleo en el que sea fundamental en la función conciencia, sino que hay muchas zonas del cerebro que entran en unión, entran en función a la vez para crear la función conciencia. Pero sí se ha visto que hay una zona que es muy importante en esa creación de conciencia, que es la corteza cingulada. La veis aquí. La corteza cingulada fundamentalmente en su parte anterior. ¿De acuerdo? Entonces, importante, no sabemos qué es exactamente, pero sí sabemos que hay una diferencia entre estar consciente y no estarlo. Y también sabemos que hay una serie de neuronas que descubrió un neurólogo argentino que se llama Rodrigo Quián. Sabemos que hay una serie de neuronas que están especializadas, neuronas, fijaros, no digo núcleos neuronales, digo neuronas que están especializadas en, en identificar conciencia, por tanto, identificar determinados conceptos y, por lo tanto, crear conciencia. Se llaman las neuronas de Jennifer Aniston. Y os lo traigo como curiosidad porque me parece que es un tema curioso. Esto lo descubrieron sobre el año 2004, 2008 aproximadamente, en el que vieron que había cuando pasaban la imagen de Jennifer Aniston, lo estudiaron en un grupo de personas, esto es importante, con epilepsia. ¿Vale? Entonces vieron que cuando pasaban la imagen de Jennifer Aniston, esa zona, había una zona de neuronas que se estimulaban con resonancia nuclear funcional, despiertos, ¿sabes? Había una zona que se estimulaba. Y entonces pensaron que era una zona que se estimularía con la visión de pues, cualquiera, ¿no? Y empezaron a pasarle otras personas. Y el resultado era que no se estimulaban con la imagen de otras personas. Les llamó la atención. Y entonces dijeron, bueno, pues a ver si no solo es la imagen, a ver si yo hago una grabación y digo el nombre de Jennifer Aniston, a ver si las neuronas reaccionan. Y efectivamente reaccionaron. Es decir, eran un grupo de neuronas que reaccionaban no solamente a la foto de Jennifer Aniston, sino al nombre, al sonido de Jennifer Aniston y al nombre grabado, escrito de Jennifer Aniston. Por eso le llamaron las neuronas de Jennifer Aniston. Eran neuronas que reaccionaban a un concepto. El concepto, la idea, Jennifer Aniston. Evidentemente, ese grupo de neuronas es un grupo de neuronas conscientes de la idea, identificando la idea de lo que supone Jennifer Aniston. Es decir, seguimos haciendo estudios, ¿de acuerdo? Ahora hay una cosa que tenemos muy clara hoy día, y este máster tiene que ver con ello, y es que nuestra conciencia tiene que ver con una función cognitiva fundamental, que es el diamante de nuestro cerebro. Somos seres humanos porque tenemos una corteza cerebral con una zona prefrontal fundamental donde se llevan a cabo todos los circuitos de reflexión, autoconocimiento, la idea de cada uno de nosotros, la idea del yo, y el núcleo más importante, la función más importante de esa corteza fundamentalmente prefrontal es la atención. Entonces, nuestro diamante humano, que tiene que ver con todo eso, es la atención. Y os voy a enseñar una foto
que me gustaría que reflexionarais durante un minuto si realmente es una persona que tiene conciencia, es una persona que tiene atención o no la tiene tanto. Es esta persona. Esta foto cuando yo la vi me hizo pensar, me hizo reflexionar muchísimo. Es la foto de un repartidor que evidentemente está buscando un número en la calle mientras las Torres Gemelas están ardiendo. 11 de septiembre del año 2002, ¿no? 2004, 2002, 2001, vale. 11 de septiembre del año 2001. ¿Vosotros diríais que esta persona tiene buena atención o no tan buena atención? Bueno, os lo dejo ahí para que lo reflexionéis, ¿vale? Porque realmente el concepto atención también puede ser diverso, ¿de acuerdo? Porque está muy concentrado en lo que está haciendo, pero realmente es capaz de saber lo que hay en su alrededor. ¿Tiene la atención puesta en su alrededor o tiene la atención tan concentrada? Es decir, ¿es tan bueno tener la atención tan concentrada? Bueno, yo os lo dejo ahí, simplemente os lo he traído como curiosidad para que reflexionéis sobre ello. Me podéis, si queréis, dar vuestra opinión a través del chat, ¿vale? Bien, en resumen, resumiendo, no sabemos realmente lo que es la conciencia. Sabemos que cuando estamos despiertos estamos conscientes y es una función que entra en marcha en la situación de vigilia, pero no sabemos dónde está situada realmente. No hay una definición concreta. Yo diría que conciencia es darse cuenta de las cosas, es darse cuenta, es ser capaz de identificar el mundo que te rodea. Pero también podemos decir, podemos definirlo de otra forma. Por ejemplo, el doctor Víctor Frankl vino a decir que la idea de conciencia tenía que ver con la idea de sentido. Víctor Frankl decía en su libro El hombre en busca de sentido que cuando llega un estímulo y damos una respuesta, hay una zona central entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio, él hablaba de espacio, en el que somos capaces de decidir cuál va a ser nuestra respuesta. Y ese espacio ahí sitúa la libertad de las personas. Y ese espacio tiene que ver, él decía, con el sentido, por eso se llama así el libro, porque todo su movimiento de logoterapia, yo os recomiendo, supongo que lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, por favor, leedlo. Todo su movimiento de logoterapia lo sitúa en ese concepto, en el concepto de sentido, ¿vale? Bien, de hecho, decía, la vida tiene sentido solo en la medida en que se le da sentido y que le demos sentido depende única y exclusivamente de nosotros. La cuestión es que la conciencia podemos identificarla como el logro más importante, es decir, el culmen de la evolución, evidentemente, pero esa evolución de una manera concreta, es decir, la conciencia sería otro mecanismo muy especial para la supervivencia, que tiene un matiz muy especial. Un matiz que no vamos a hablar de felicidad, pero tiene que ver con la felicidad. Porque fijaros, como los seres humanos, como seres humanos que somos, evidentemente venimos impresos con la información de la supervivencia en nuestros genes, ¿verdad? Pero no solo de la conciencia, también de la libertad, como decía Víctor Frankl, y posiblemente también el de la felicidad. Porque al tener conciencia somos capaces de decir, bueno, y si no es para ser felices, ¿para qué queremos sobrevivir? También es una idea que yo tengo, pero que la dejo ahí. Lo que sí sabemos es que esa conciencia como supervivencia tiene en nosotros, en los seres humanos, muchos matices. Fundamentalmente uno que es el que vamos a hablar esta tarde, que es el de la salud. La conciencia y la salud están íntimamente relacionados. Y para hablar de esa relación necesitamos primero identificar qué es la salud. Y es algo absolutamente apasionante. Seguro que todos sabéis la definición de la Organización Mundial de la Salud, aquella que dice que la salud es un estado del mayor estado de bienestar físico, mental y social, ¿vale? Año 1948, primera asamblea de la Organización Mundial de la Salud tras la Segunda Guerra Mundial. Pero yo vengo a hablaros de otro concepto distinto que a mí me parece apasionante y os prometo que me cambió la vida porque todo el proyecto de felicidad vino a través de este hombre cuando yo descubrí a este hombre y todo lo que había hecho a lo largo de su vida. Este hombre es un médico y un sociólogo
se llama Anton Antonovsky, y Anton Antonovsky en los años 70 empezó a hacer estudios sobre salud, sobre grupos, lo que era la salud en grupos de personas. Y uno de los estudios que hizo, apasionante, fue en mujeres menopáusicas. Fijaros, por cierto, hoy es el día de la menopausia, ¿vale? Entonces, hizo un estudio de cómo era la salud de mujeres menopáusicas. Y entonces en el estudio participaban mujeres americanas, pero quiso que participaran un grupo de personas muy especiales, de mujeres muy especiales que habían sido supervivientes de los campos nazis, de los campos de exterminio del nazismo, ¿vale? Entonces eran 259 mujeres que habían sobrevivido a los campos de concentración y que vivían en ese momento en Estados Unidos. Hizo una comparación de cuál era el estado de salud de un grupo americanas que habían vivido en Estados Unidos todo el tiempo y este grupo de mujeres supervivientes de los campos. Y lo que descubrió fue lógico. El 59% del grupo de americanas tenían buen estado de salud en comparación del 29% de las mujeres supervivientes de los campos de exterminio. Bien, está ahí, lógico, ¿no? Pues la diferencia importante. Pero él hizo algo muy importante. Él no se fijó en el 51% de las americanas que tenían un buen estado de salud, siendo menopáusicas, ¿no? Él se fijó en el grupo del 29% de supervivientes de campos de exterminio y se hizo una pregunta importante, es decir, alguien que es capaz de haber sobrevivido a una situación tan traumática como tenía que ser, como tuvo que ser, vivir en estas condiciones que probablemente ni somos capaces de imaginarlo, ¿no? Con hambre, con frío, con la sensación de, bueno, no hace falta que os lo explique. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha pasado para que el 29% de ellas tengan un buen estado de salud similar, equiparable a la de las mujeres americanas que no han vivido ahí? Y entonces se hizo una pregunta que a mí me parece absolutamente demoledora. ¿Qué causa salud? ¿No os parece demoledora esa pregunta? ¿Qué es lo que causa salud? Porque lo que hacía era poner foco sobre un concepto de la salud diferente. Es decir, ¿podemos actuar sobre la salud? ¿Cuáles son los factores que a mí me van a hacer estar más sano? Entonces, él definió el modelo salutogénico, que está avalado y está homologado en muchísimos países, en salud pública en muchos países. Poco conocido, pero sí que es verdad que hay muchos grupos de estudios que permanecen estudiándolo, el grupo de salutogénesis. Él lo que dijo es, la salud es un continuo, es decir, estamos sanos y enfermos probablemente a la vez. ¿Qué sucede? Que normalmente estamos en el centro y tenemos sensación de salud, pero están llegando constantemente estímulos a nuestra vida que nos llevan en un sentido hacia más salud a la derecha o estímulos que nos deprivan de salud y nos llevan hacia la izquierda, menos salud, ¿de acuerdo? Entonces, realmente ese equilibrio es lo importante, pero podemos actuar sobre ese equilibrio para ir más hacia la izquierda, porque todo lo que nos llega, él lo asimiló y de hecho había una cierta influencia con los estudios de Siley sobre el estrés. Entonces, él lo asimiló con estrés. Estrés es todo aquello que nos llega y que nos desvía bueno, yo lo veo hacia la izquierda, sí, vosotros también, hacia la izquierda en el continuo de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo para irnos hacia la derecha y a todo lo que podemos hacer para llevarnos a la derecha, él le llamó activos de salud. ¿Cuál es la diferencia de este concepto? Este concepto nos compromete a nosotros mismos con generar activos de salud en aquella medida que podemos generarlo. ¿Qué son activos de salud? Pues evidentemente todo. Lo que comemos, lo que dormimos, lo que bebemos, lo que nos movemos, lo que meditamos, los relajados que estamos, lo que leemos, es decir, todo puede ser un activo de salud. ¿Cuál es el activo de salud más potente con el que contamos? Hoy sabemos que es la conciencia, porque de ahí parte todo lo demás. Fijaros, la conciencia
como activo de salud en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la conciencia nos da energía. ¿Os acordáis? Somos 99,99% de energía. Los activos de salud lo que van a hacer es fomentar que nos vayamos más hacia la derecha porque vamos a generar más energía. Nos va a fortalecer todos los mecanismos biológicos que nos llevan a la salud. Nos va a generar un aumento alucinante de todas las series celulares de inmunidad, desde las natural killers, los linfocitos T, los B, es decir, todo lo que tiene que ver con inmunidad, todas esas células que van a protegernos frente a agresiones fundamentalmente de virus, de bacterias y de levaduras, de hongos, eso lo va a fortalecer. Nos va a fortalecer, la conciencia nos va a hacer, y hay muchos estudios que lo avalan, que generemos en nuestra microbiota intestinal, que sabéis que es lo que ahora mismo estamos viendo, que está más relacionada con el estado de inflamación general del cuerpo y por tanto con todas las enfermedades que dependen de inflamación, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Esa conciencia va a generar que seamos capaces de tener menos inflamación porque vamos a tener las mejores bacterias, las más sanas. Y os dejo un nombre, la mucoviscidad. Luego os lo cuento, porque ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llama, pero luego os lo cuento, el nombre. Lo más importante, es fundamental que tengamos en cuenta que la conciencia nos va a generar una microbiota lo más saludable posible. Nos va a generar más telomerasa. En el año 2009 le dieron el premio Nobel a Elizabeth Blackburn y su equipo por el descubrimiento de la telomerasa, una enzima que está en los extremos terminales de nuestros cromosomas y que lo que genera es que nuestros cromosomas se acorten, o sea, nuestros cromosomas se están dividiendo constantemente en cada replicación, en cada división celular. Esa división hace que con cada división se vayan acortando un poquito y ese acortamiento tiene que ver con nuestro envejecimiento y con la producción de muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Pues la telomerasa, que es lo que descubrió Elizabeth Blackburn, lo que hace es que es una enzima que hace que no se acorten tanto. La conciencia, es decir, todas las actividades que tienen que ver con el aumento de conciencia, aumenta la cantidad de telomerasa. Se ha visto también que cuando actuamos con una conciencia mucho más desarrollada, mejora nuestra neuroplasticidad y por tanto somos capaces de proteger a nuestro cerebro de todas las enfermedades neurodegenerativas y no solo eso, aprendemos mejor. Tenemos una capacidad de aprendizaje mucho más desarrollada. En definitiva, lo que hacemos con todo esto que hemos visto, inmunidad, microbiota, neuroplasticidad y todo lo que tiene que ver con conciencia es tener más capacidad para regular lo que Anton Antonovsky decía, esos inputs que nos van llevando hacia la enfermedad. Y él decía, esto es estrés. Pues lo que hacemos con la conciencia es generar mayor regulación de nuestro estrés. Importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo evidentemente por el tiempo, que no sé cómo voy de tiempo, Cristina, dímelo que no lo veo, por el tiempo que tenemos, os voy a dar unas pinceladas de lo que creo que es necesario empezar a hacer cada día en nuestra vida para generar mayor conciencia, ¿vale? Lo primero, repararnos. Y cuando digo repararnos, no es casualidad el verbo, Paloma, ¿no? siéntete libre. Tú siéntete Vale, libre. vale, Ahora, fenomenal. ahora son las 8 menos cuarto. Vale, vale. Entonces, repararnos tiene que ver con pararnos, compararnos para repararnos, para reconstruirnos, para curarnos. Tiene que ver con hacer paradas todos los días. No os voy a hablar de mindfulness porque tenéis un máster maravilloso para aprender técnicas, todo lo que es el mindfulness, lo que supone, lo que conlleva, los beneficios. No os voy a hablar de mindfulness, pero sí del minuto de oro. Eh, Tina Hack, que es un maestro maravilloso al que os recomiendo que leáis, dice que si paramos un minuto cada día
minuto cada día, vuelvo a repetirlo. Es decir, 6 veces durante 10 segundos a lo largo del día para tomar aire por nuestra nariz. Y esto es muy importante porque la respiración nasal tiene un componente fundamental en todo lo que tiene que ver con la conciencia, porque hay una vía neuronal que va directamente a nuestra corteza prefrontal izquierda, que es una zona muy pequeñita, pero muy importante, porque es donde se metabolizan nuestras emociones más con valencia más positiva, no me gusta emociones positivas, más agradables, vamos a decirlo así. Lo que estamos haciendo con esa respiración nasal, 10 segundos, es nutrir nuestra corteza prefrontal izquierda. 10 segundos, 6 veces al día. El minuto de oro. Respirar por la nariz, parar y respirar por la nariz. Vivimos en una sociedad curiosa porque tenemos que descansar y no lo hacemos. Normalmente nos quedamos sin batería en el móvil, ¿verdad que no? ¿Verdad que siempre estamos al loro de cuándo nos vamos a quedar sin batería y tenemos nuestro enchufe para que eso no suceda, para que tenga energía suficiente? Bueno, somos la única especie en este planeta que somos capaces de quitarle tiempo a lo más importante, a la herramienta más importante que tenemos para cuidar nuestra salud, nuestro cerebro y nuestra mente, el dormir, el descanso nocturno. Es decir, como no tenemos tiempo durante el día, lo que hacemos es que decimos, bueno, en vez de acostarme a las 10, pues me acuesto a las 11, o si es a las 11 me acuesto a las 12, y en vez de levantarme a las 8 me levanto a las 7. Es decir, le quitamos tiempo a lo único que realmente somos sí o sí imprescindibles, que es para ganar energía, para reparar nuestro cerebro, para limpiarlo. Fijaros, durante la noche el cerebro hace algo fundamental, no solamente fija los recuerdos durante el día, es que hay unas células maravillosas que forman parte como unos linfocitos que limpian las sustancias de desecho del cerebro y hace que el cerebro esté limpio, nutrido. Bueno, pues cuando no dormimos no funcionamos igual, no lo limpia, esas sustancias se van acumulando en forma de algo que se llama el beta amiloide. Y el beta amiloide es la base de la enfermedad de Alzheimer. No dormir es uno de los factores más importantes que favorecen las enfermedades neurodegenerativas, las demencias y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Por favor, y esto, si solamente os quedáis con esto de esta charla, ya me doy por contenta. El sueño no se negocia. Quedaros con esta frase. El sueño no se negocia. Bien, el minuto de oro, descansar para seguir lo último. Reparar significa estar en contacto con la naturaleza, el Shinrin-yoku. Se llama Shinrin-yoku porque los japoneses, que son muy inteligentes, tienen una terapia exclusivamente bañada en baños de bosque. Y entonces, ¿por qué no hacemos eso? Es decir, ir a la naturaleza. ¿Para qué? Para caminar, para oler, para tocar. No hace falta hacer nada más. No hace falta estar una hora, si estamos una hora mucho mejor, pero con la conciencia de que estar allí es fundamental para nuestra salud. ¿Y sabéis por qué además de que aumenta nuestra conciencia? Porque los vegetales, los árboles, los arbustos tienen una sustancia que se llama fitoncidios, apuntároslo, porque son fundamentales. Los fitoncidios, cuando los respiramos, también contribuyen a generar sustancias de inmunidad. Por ejemplo, aparte de relajarnos, de aumentar nuestra conciencia, de respirar mejor, de generan más inmunidad. Bien. Segundo, reunirnos. Reunirnos es conectar, reconectar. Reunirnos con los demás es muy importante, pero para reunirnos bien con los demás, para conectarnos bien con los demás, lo más importante es reunirnos con nosotros. Generar el autoconocimiento que esta sociedad está tan carente, adolece tanto de él. No nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. ¿Qué es dedicarnos tiempos a nosotros mismos? Pues simplemente
sentarnos por cada día durante 5 minutos y ver cómo ha sido el día y apuntar lo que nos ha gustado, apuntar lo que no nos ha gustado, qué podemos hacer diferente. Es decir, ser conscientes de cómo ha sido el día y hacer un DAFO inverso, que a mí me parece maravilloso. Un DAFO inverso es un FODA, lo que pasa es que no suena muy bien, pero un DAFO inverso es un FODA, es decir, en vez de poner primero las debilidades y las amenazas, pongamos primero las oportunidades y las fortalezas. Sentémonos y digamos en qué nos tenemos que celebrar, que tenemos que darnos la enhorabuena cada día, que hemos hecho bien ese día. Es simplemente dedicarnos tiempo a ver nuestros límites. Tenemos límites todos y no los conocemos. ¿Cómo vamos a generar un buen contacto con los demás si no sabemos, si no conocemos nuestros propios límites? Si no sabemos cómo ha sido nuestra vida emocional realmente, no somos conscientes de nuestra vida emocional ese día. El segundo, aparte del DAFO inverso, es iluminar la sombra, que me encanta. Este concepto no es mío, por supuesto, es de, para mí, el psicólogo más importante de la historia de la humanidad, que es Jung, Carl Jung. Carl Jung decía, bueno, con este concepto que él decía, cuanto más conocemos la sombra, cuanto más nos alejamos de ella, somos más conscientes, pero para alejarnos de ella tenemos que conocerla. ¿Y qué es la sombra? La sombra es nuestras emociones en general, pero fundamentalmente nuestra emoción miedo. La emoción que fundamentalmente guía nuestra vida y la mayor parte de las veces no somos conscientes porque forma parte de casi todas nuestras decisiones de una manera mayor o menor, es el miedo. Y si no, mirad, cuanto más miedo, y si no sabemos identificar el miedo, cuanto más nos alejamos del conocimiento del miedo, más nos alejamos de la conciencia. Antes hablábamos de energía. Mirad, este estudio se hizo en 1986 en la Universidad de Helsinki y lo que querían ver era cómo era la energía de las emociones. Y quiero hacer, bueno, se hizo con un 700 y pico de voluntarios y lo negro es que no hay energía. Este es el resumen, ¿vale? Este cuadro es el resumen. Lo negro no hay energía, lo azul hay un poquito de energía. Lo rojo hay bastante energía y lo amarillo hay energía a tope. Llamo vuestra atención sobre el miedo. Sí, está prácticamente negro. Evidentemente tiene energía en el corazón porque todos tienen energía en el pecho, están vivos, luego tienen energía, ¿vale? Y también en la cabeza, porque estamos pensando y por lo tanto tenemos energía. Pero cuanto más nos alejamos del centro, del corazón y de la cabeza, es la señal de si hay mucha energía o no la hay. El miedo está negro, está más negro que la tristeza. Tiene menos energía el miedo que la tristeza. Tiene menos energía el miedo que la ira. Es decir, bueno, ya no digo nada, la felicidad, que es una bombilla andante, ¿vale? Pero quiere decir que tenemos que iluminar esa zona que nosotros tenemos dentro, porque todos tenemos miedo. Saber qué miedos tenemos, qué miedos están influyendo en nuestras decisiones. Alejarnos de la sombra, como decía Jung, es una manera de trabajar nuestra conciencia. Y lo siguiente es cambiar la caja, que no significa cambiar la caja de nuestro cráneo, ¿vale? Que es una forma de caja. Significa que todos tenemos una caja enorme acompañándonos, arrastrando, de la que vamos arrastrando cada día, que se llama la caja de lo normal. Y aquí vamos metiendo la cantidad maravillosa de cosas que nos van pasando cada día. La familia, los amigos, el trabajo, la salud, estar bien, tener una sociedad en la que tenemos ciertas comodidades, muchísimas cosas fantásticas, sentirnos bien a gusto, el café que nos tomamos con un compañero, una compañera, es decir, momentos maravillosos que los vamos metiendo en el cajón de lo normal. Y los metemos en el cajón de lo normal porque nuestro cerebro, preparado para la supervivencia, todo lo bueno que nos pasa es mucho más cómodo en términos energéticos que lo pase a la memoria a largo. El cajón de lo normal es la memoria a largo de nuestra vida. Es lo que se nos olvida y solamente en un momento dado lo traemos a la conciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la caja por el
cajón, la caja de lo extraordinario. Necesitamos ir reduciendo el cajón de lo normal y hacer más grande el cajón de lo extraordinario, haciendo conscientes esos momentos maravillosos que tenemos en la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una técnica que a mí me parece maravillosa y yo la aplico, que la inventó un psicólogo americano que se llama Reed Hudson, de cuyo libro maravilloso, El cerebro de Buda, es una auténtica maravilla, que es la técnica ADME. Se llama técnica ADME, adhesión de momentos extraordinarios. ¿Qué significa la técnica ADME? Cuando algo te guste, cuando algo te digas, ¡guau, qué chulo! ¿Vale? Cuando algo realmente te llene, cuando te levantes y digas, qué suerte tener un nuevo día y estar vivo en un nuevo día, qué suerte tener. Cuando eso suceda, quédate pensando en eso que te ha gustado 3, 4 segundos. Nada en términos temporales, pero esa diferencia de tiempo, tenerlo conscientemente en nuestro cerebro, nuestra mente, durante 3, 4 segundos, hace que en vez de la memoria largo, pase a la memoria corto. Y la memoria corto es el cajón de lo extraordinario. ¿Vale? 3, 4 segundos marca la diferencia entre lo normal y lo extraordinario, entre que pase la inconsciencia a lo inconsciente o que pase lo consciente y que forma parte de lo enriquecedor de nuestra vida. Y lo tercero es reajustarnos. Todos nos tenemos que reajustar una vez que hemos aumentado ese autoconocimiento que todos necesitamos. Tenemos que encontrar el camino al sentido. ¿Os acordáis de lo que decía Víctor Frankel? Que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que es donde radica nuestra libertad. Con resonancia nuclear magnética, Benjamin Libet descubrió que ese espacio, y luego se ha reproducido el mismo experimento y con electroencefalogramas se ha reproducido ese experimento en muchas otras universidades y se ha visto que ese espacio tiene una duración entre 200 y 500 milisegundos. La media que está aceptada por todos son 0,47 segundos. Es decir, tenemos 0,47 segundos para elegir nuestra respuesta. Y me diréis, "Buah, es que 0,47 segundos son medio segundo, ni llega a medio segundo, no es nada. ¿Sabéis lo que os digo? 0,47 segundos es una eternidad cuando lo aprovechamos, porque significa que tenemos la oportunidad de generar la respuesta. Hay que practicarlo, claro. ¿Se hace automáticamente? No. El automatismo nos lleva al inconsciente, no nos lleva a la respuesta, nos lleva a la reacción. Tenemos 0,47 segundos, que ahí es donde radica nuestra libertad, para elegir nuestra respuesta. Y significa que somos capaces de practicarlo para que cuando ya algo nos pase, tendremos la capacidad de elegir cómo vamos, cuál va a ser nuestra respuesta. Y eso significa poner conciencia, aumentar nuestra conciencia y significa poner salud. Y significa algo fundamental. Cuando llega algo a nuestra vida que evidentemente no es lo que nos gustaría que llegara, somos capaces de generar ese cambio con una sola frase, con un solo verbo, que es yo puedo. Si pienso yo puedo, instantáneamente corto la reacción y en vez de reaccionar voy a ser capaz de responder porque me bajan todas las hormonas relacionadas con el estrés y soy capaz de generar desde la tranquilidad, desde el sosiego, dar la mejor respuesta. Es decir, tengo 0,47 segundos para decir puedo, ¿vale? El camino al propósito. Todos estamos ya, bueno, pues creo que muy acostumbrados a escuchar lo del Ikigai, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Yo os propongo una técnica muy fácil para descubrir vuestro propósito, que es muy, muy, muy fácil, pero es muy, muy, muy práctica y muy real. ¿Cuál es vuestro verbo?
¿Cuál es el verbo que realmente sabéis que os mueve? El verbo de aquello que realmente estáis poniendo en marcha cada día. ¿Cuál es el verbo que más os gusta conjugar? ¿Cuál es el verbo que más aparece en vuestro día a día? Pues eso es lo que tenéis que preguntar, analizar. ¿Cuál es mi verbo? Verbo es acción, ¿de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el verbo que yo pongo en marcha? ¿Qué es lo que a mí me apetece? Puede ser cuidar, pues hay millones. Amar, me decía el otro día en un curso que hacía con un montón de mujeres maravillosas, me decía una, a mí me gusta gestionar. Perfecto. Es decir, pues ese es tu propósito. Al final, el propósito es el mismo. Cualquier cosa que hagáis, cualquier propósito que tengáis, tiene al final personas. Al final, todos coincidimos en cuidar de personas, mejorar la vida de personas a través de muchos caminos. El verbo es el camino, pero al final de ese camino siempre hay personas que se van a ver mejoradas en su forma de vivir, por nuestras acciones, ¿vale? Por tanto, hay que averiguar cuál es el verbo. Y por último, todo con pasión. Compasión significa con ganas, con fuerza. La conciencia nos da fuerza, poder para ir adelante, para generar lo que queremos, pero también compasión como técnica, porque cuando aumentamos la técnica de la compasión y la técnica que yo os voy a decir ahora, el concepto de compasión que yo os voy a decir, es el concepto que aprendí del doctor Amisun, el director de la clínica del estrés de la clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, que es absolutamente fascinante. Compasión es lo que yo pongo en marcha cuando alguien intenta voluntario o involuntariamente herirme y conscientemente convierto esa, ese intento de herida en una petición de ayuda. Lo que hago es que traduzco ese intento de herida por una petición de ayuda a esa persona. ¿Sabéis lo que consigo con ello? Me pongo el mayor EPI para mis emociones no agradables, el mayor EPI para el estrés. Me protejo, genero salud directamente cuando aplico compasión y además conecto con el otro porque lo que hago es que me pongo a su servicio y le digo, oye, mira, ¿cómo puedo ayudarte? Desde el corazón de verdad, ¿cómo puedo ayudar? En definitiva, terminamos. Y os he traído para terminar esta foto que me parece maravillosa. Esta foto, yo procedo, he estado 30 y muchos años trabajando en una empresa cervecera y tiene que ver con varias de mis pasiones. La cerveza es una y tiene que ver con viajar, ¿no? Que es otra de mis pasiones. Esta foto corresponde al bar, al establecimiento que en 1927 creó un matrimonio que se llamaba el matrimonio Marriott. ¿Os suena? Bueno, el matrimonio Marriott abrió un establecimiento en Washington DF, en Washington DC, que era un pequeño bar chiquitito de 9 sillas. Contadlas, hay 9 sillas, donde servían exclusivamente cerveza de cebada. Era un tipo especial de cebada que debe ser típica de Estados Unidos. Esto era en 1927. ¿Por qué os cuento esto? Porque empezaron a tener éxito. Este bar tan chiquitito empezó a generar, empezó a generar ingresos, empezaron a meter comidas, empezaron a dar comidas, pero como era muy pequeñito, daban comidas, servían comidas rápidas. Y entonces empezaron a crecer y abrieron otros establecimientos en apenas un año. Pero llegó la crisis de 1929, que todos habéis escuchado, la gran crisis en América, en Estados Unidos. La gente no tenía, hubo hambruna en muchas partes de Estados Unidos, la gente se arruinaba, muchos suicidios, bueno, en definitiva, la gran crisis, ¿no? Y entonces ellos, que estaban en pleno auge, se dieron cuenta de que era un momento muy especial en el que tenían que tomar decisiones para salvar su negocio en el que habían puesto y que iba tan bien, ¿no? Y entonces decidieron tomar una decisión que marcó el futuro de ese negocio. Y esa decisión, ¿cuál creéis que fue? Fue
contratar a una persona que hasta ese momento no tenían en plantilla, ya tenían gente trabajando, evidentemente. No contrataron a un asesor fiscal, no contrataron a un economista, no contrataron a un abogado. ¿Sabéis a quién contrataron? A un médico. El matrimonio Marriott contrató a un médico porque en este momento de máxima tensión, de crisis máxima y por tanto máxima tensión, entendieron que cuidar la salud de las personas, de suya y de las personas que trabajaban en aquel establecimiento, en aquella pequeña cadena que ya tenían una pequeña cadena, era lo más importante, era el valor fundamental a cuidar para que el negocio fuera adelante. Hoy Marriott es la cadena de hoteles más importante del mundo. El año pasado facturó 38.000 millones de dólares. Evidentemente hay otros factores, pero todo procedió de esa decisión, la conciencia de la importancia de la salud en nuestra vida. La conciencia, por tanto, es la herramienta que nos transforma para pasar de personas superadas, que es lo que prácticamente hoy día es lo más habitual, a personas superadas, porque la conciencia que tenemos aquí es pura magia. Así que muchísimas gracias por el regalo de vuestra atención, que es el regalo de vuestra conciencia. Muchas gracias.